Por eso le quiero preguntar, ¿qué recuerdan del domingo? La Pascua. La Pascua. Eso está bien. Sí, tenemos un video de la Pascua, lo podemos Quedó ver. súper lindo, ya lo subimos. Sí, ya lo Bueno, digo subimos. subimos, ya yo lo vi. ¿Y es posible ir a ponerlo? Mira, velo, hacia el final, si lo podemos pasar para los que no lo han visto, porque es un recuentico. Y bueno, realmente todo está siendo dirigido a una nueva temporada que estamos comenzando. Dios está llamando a su pueblo a una nueva, la iglesia en general. Pero nosotros siempre lo decimos, es la iglesia de Cristo la que está siendo llamado, el remanente de Dios llamado a entrar en una nueva temporada. Les confieso que he pensado, Señor, que trae consigo el 2024, que es de tanta relevancia dentro del calendario profético, que tú nos estás insistiendo como pueblo. Los necesito en sintonía, los necesito que ya estén introducidos en una nueva temporada. No es capricho. Sabemos que están pasando muchas cosas que nos indican cumplimiento de muchas profecías bíblicas. Y para eso, como pueblo, necesitamos estar en otro nivel de conexión. Y esa nueva temporada implica adoración. Esa nueva temporada implica la restauración de nuestra oración. Ahí fue cuando comenzamos a ver ejemplos como el de Ezequías, que lo vimos en el clamor de la semana pasada. Allí es donde comenzamos a indagar, bueno, si Ezequías llevó al pueblo de Judá en busca de la restauración de la adoración a celebrar nuevamente la Pascua, entonces ¿qué es la Pascua? Y el domingo hablamos de lo que significaba la Pascua. Y fue muy interesante porque también, siguiendo en esa misma lectura que el Señor me ha guiado, me encuentro que lo que después, inmediatamente después, celebra Ezequías en la restauración de la adoración en el pueblo de Judá, es la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días. Entonces, algo de eso vamos a reflexionar hoy. 7 días de una fiesta que se llama los panes sin levadura, el pueblo de Israel comiendo pan sin levadura. Y realmente es una fiesta que está muy relacionada con la Pascua. De hecho, en el Nuevo Testamento a veces se habla indistintivamente y se dice la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, como relacionándola, porque es que hace parte. Uy, acaba de llegar Gustavo Jaramillo, un españolete que no conozco, llegó muy diferente. Resulta que celebran los panes sin levadura terminando la Pascua. La Pascua es el 14, el día 14 del primer mes. Los panes sin levadura comienzan el día 15, 7 días. Realmente comienza con la Pascua porque comen panes sin levadura en la comida, en la cena. Que hay tanto por analizar, pero cosas como tan básicas. Estas fiestas obviamente fueron ordenadas por Dios, pero despertaron con la salida del pueblo de Israel de Egipto al desierto. De hecho, cuando nosotros leemos la Biblia y nos dice que ellos entran al desierto y comen panes sin levadura, es porque ellos cuando salen apresuradamente de Egipto. Si ellos hubiesen tenido tiempo, muy probablemente hubieran tenido tiempo de leudar su masa. Pero como ellos tienen que salir apresuradamente, ellos toman la masa, lo que ellos tienen preparado y se lo llevan, salen. La masa sin leudar. En el desierto sabemos que ellos son alimentados con maná. Esos 40 años, maná del cielo. Pero el inicio, después de la salida de Egipto, lo que ellos comieron inmediatamente fueron panes sin levadura. Y cosas que conocemos, como que la levadura nos habla del pecado, de cómo es una invitación para el cristiano a no contaminarse
Pero hoy quiero hacer énfasis en una enseñanza puntual del Señor Jesucristo en cuanto a eso, porque esta nueva temporada es una temporada que implica, que llama a los panes sin levadura, a sacar la levadura de nuestra vida. El Señor ha sido enfático en eso: santificación, consagración, y como esto es lo que nos permite una real adoración. Pero realmente me parece muy interesante la exhortación que nosotros encontramos de parte del Señor Jesucristo en el capítulo 16 de Mateo. En aquel pasaje que muchas veces hemos enseñado. Mateo 16. Sí, Mateo 16, voy a leer del versículo 5 al versículo 12. Muchas veces lo hemos enseñado, pero le hemos dado otro énfasis. ¿5 al 12? Sí, 5 al 12. Si lo tiene, dígame aquí. Carol dice que el video estuvo súper, gloria a Dios. Nuestro Señor es fiel. ¿Lo tienen? Amén. Leo. Los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ni entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Miren qué interesante, porque nosotros tenemos claro, y es bíblico, que la levadura nos habla del pecado. Hombre, es apenas lógico que si Dios está llamando a su pueblo, a los que creen en Él, a entrar en una nueva temporada, no nos va a permitir, no va a ser congruente en introducirnos en una nueva temporada arrastrando pecado. O sea, por eso esto es una temporada de ponerse a cuentas. El Señor ha sido amoroso, porque no ha sido ese padre que viene con rejo a exigir un comportamiento. Ha sido ese padre amoroso que nos ha enseñado el mal que nos hace el pecado, y nos ha hecho entender a lo largo de este tiempo que aquellos mandatos que tenemos que cumplir no los tenemos que cumplir para satisfacerlo a Él, lo tenemos que cumplir porque le amamos y porque es lo mejor para nosotros. Nos hace mal continuar haciendo lo que hacemos. Y yo creo que a este punto muchos de nosotros podemos decir: sí, de verdad, ya no se trata de hacerlo solo, porque si no lo hago me cae la maldición del paraíso. No, llegamos al punto de entender: no lo quiero hacer porque Él me amó primero. Esto no responde a su amor. Esto no responde a su amor, y además destruye. ¿Cómo voy a seguir participando de esto si es que esto no responde al amor que Él me ha dado y además me hace daño? Pero cuando leemos un pasaje como este es muy interesante, porque la levadura también tiene un significado muy estricto con respecto a la doctrina. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y al final de este pasaje, donde ya lo hemos enseñado, que ellos no salían del plano natural diciendo: ay, se nos olvidó el pan, cuando venían de ver milagros de la multiplicación de panes, y él dice: ¿cómo es que todavía siguen pensando eso? No se dan cuenta que se los digo por otra cosa. Si es que ya ustedes han visto que yo de una migaja puedo alimentar toda la humanidad.
Entonces es cuando ellos dicen, entonces ellos por fin entendieron que cuando él habló de la levadura no se estaba refiriendo a un pan natural, se estaba refiriendo a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esto realmente es muy importante, porque esta nueva temporada, el Señor nos está diciendo, yo los estoy introduciendo en una temporada en donde no hay contaminación de la doctrina de los saduceos ni de los fariseos. Una nueva temporada sin levadura, es obvio que es sin pecado, ya lo sabemos, ¿no? Pero adicionalmente hoy estamos aprendiendo, no hay cabida para la doctrina de los saduceos ni de los fariseos en medio de mi pueblo. Y yo creo que nosotros hemos sido tan duros juzgando a estas sectas judaicas. Se nos llena la boca cuando alguien hace algo y dice, uy, mucho fariseo. Pero resulta que los fariseos eran lo mejor de la época. Es decir, nosotros necesitamos discernir lo delicada que es la línea. La línea de contaminación de la levadura de los fariseos y de los saduceos es muy delgada. Porque esta era la gente que más consagración tenía para Dios. Estas hacían parte de las sectas del pueblo que se consagraban a Jehová. La élite consagrada. Y nosotros de alguna forma reconocemos que una vez que entregamos la vida a Dios y determinamos vivir para Él, pues nos hemos consagrado. Pero la línea es delgada. Los saduceos, hay muchas seminaristas aquí anotadas, aquí, y seminaristas también varones conectados. ¿En qué consistía la adoración profesada por la secta de los saduceos? Voy a esperar 3 segundos para que Carol escriba. Vamos a ver, Carol. Por favor. La secta de los saduceos centraba su culto en el templo. Para ellos, la adoración a Dios era el cuidado, el servir en el templo. Creo que me están entendiendo. Nueva temporada en la que el Señor nos dice, yo necesito que mi pueblo entienda que adorarme no es centrar su culto en el templo. Yo voy a la iglesia, sí, yo voy a la iglesia. ¿A qué iglesia? Sí, bueno, bien, congregarnos, nos tenemos que congregar, bien por ti, bien por mí. Pero adorar a Dios es más que eso. Adorar a Dios es más que cumplir con las obligaciones de un servicio, de un ministerio. Es más que venir al ensayo, es más que cantar, es más que preparar, hacer el aseo, atendernos como hermosamente lo hace más en la cafetería los domingos. Nuestro servicio visible es ese, pero adorar es más que eso. Más que predicar, subirme al altar y dar la palabra, orar, eso es servir, aleluya. Pero adorar es más que servir en el templo. Esto hace parte, es una manifestación visible. Pero los saduceos hicieron del templo el centro de su adoración. Y adicionalmente negaron verdades profundas del Evangelio, verdades profundas del Antiguo Testamento. Ellos negaban la resurrección. Entre otras doctrinas se apartaban. Y es ese espíritu divisorio que se mueve dentro del pueblo de Dios,
en el cual muchos dicen, yo creo esto, pero aquello no. Y esa es una levadura de saduceos, en la que creemos que podemos adorar a Dios, tener un culto genuino a Dios, pero apartarnos de ciertas verdades de la palabra por X o por Y. Podemos tener 1000 razones, pero eso es un veneno, eso es una levadura, eso leuda toda la masa, eso te leuda todo, que uno comience a cercenar la palabra de Dios, porque hay cosas que no puede terminar de comprender o terminar de aplicar, o verdades que no ha podido disfrutar todavía, alcanzar. Entonces prefiero apartarlas, ignorarlas, peor aún negarlas. ¿Estoy siendo claro? Esta nueva temporada no da cabida para eso. Esta nueva temporada es temporada de conectarnos, sí, de conectarnos con lo que Dios ama, sí, con las actividades de la iglesia en la medida en que son inspiradas por el Espíritu Santo y que nos dan unidad, amén, o sea, estamos, pero ese no es el centro de nuestro culto. Amén. Una agenda repleta no es el centro de nuestro culto. Amén. No se trata de estar cansados corriendo de aquí para allá haciendo 1000 cosas y nuestro corazón lejos. Se trata de conectarnos con Él primeramente y de conectarnos en integridad. Mire, el éxito del Hijo de Dios es cuando entiende que la palabra de Dios gobierna. El éxito del Hijo de Dios es cuando el Espíritu Santo por su misericordia nos lleva al punto en que una vez revelado, otra tú no chistas. Lo dices. Es así. Esas controversias tan inteligentes que tenían los saduceos, esos argumentos tan fuertes para negar ciertas verdades, lo que hacían de ellos era una secta con un culto inútil, aparente, una religiosidad. Si nosotros no resolvemos eso, terminamos en religiosidad. Ustedes recuerdan ese pasaje que la Biblia nos narra, cuando delante del Cristo el sumo sacerdote lo tiene delante. Tiene delante al verdadero objeto, por decirlo de alguna forma, de toda su vida, de todo su culto, de toda su existencia. Y se rasca las vestiduras delante de él, porque él dice quién es. Yo soy, pero él no puede verlo. Es el gran yo soy al que ha servido y al que ha guiado a servir a todo un pueblo, pero cuando el gran yo soy delante de él le dice yo soy, tú lo has dicho, se rasca las vestiduras de enojo, de ira, y ordena lo que ordena. ¿Qué nos lleva al punto de no reconocer a Cristo en medio de nuestra vida? La religiosidad. No lo podemos ver. La religiosidad, el venir, por cumplir, porque el culto, porque aquí estamos, porque aquí le hacemos. El no vivir por completo la verdad, el cercenarla. ¿Qué pasa? Cuando las manifestaciones del Señor se dan, no las podemos reconocer. Este es un tiempo de manifestación. El Señor nos viene manifestando dirección, visión, de la temporada, todo, pero si no lo podemos reconocer, bueno, examinémonos. ¿Será que estamos leudados? Esa de los saduceos. ¿Y qué pensaremos respecto a los fariseos? ¿En qué consistirá esa levadura de los fariseos?
Ellos hicieron la ley el centro de su adoración. Pero es tremendo, porque es que la palabra nos dice que la ley no es mala, la ley es buena, ¿cierto? Pero no salva. La ley viene a mostrarte tu pecado. El que salva es Cristo. Luego, la adoración es para Cristo, no para la ley, porque el que nos salva es Cristo, no la ley. ¿Ok? Se vuelve algo tan paradójico, porque miren cómo es Dios de coherente. Estamos terminando noviembre, pero usted y yo, menos mal lo sabemos, porque usted es el culpable que tenga la boca grande, diciendo lo mismo. Mira, se va mucho más grande. Desde que comenzó el año, el Señor dijo: este es el año de dejar de ser oidores y ser hacedores. Vieron, ustedes son los culpables. Y ser hacedores. Y estamos en noviembre y el Señor nos dice: cuídense, porque esta nueva temporada no van a entrar con la levadura del fariseo. La levadura del fariseo es que aparentemente adora la ley, pero la levadura del fariseo es que habla y no hace, no cumple la ley. Por eso es que es tan tremenda la levadura del fariseo, porque él decía: ¿por qué son tan hipócritas? ¿Por qué le imponen al pueblo cargas que ni ustedes cumplen? ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Por qué enseñan algo que ustedes no cumplen? Esa levadura que el Señor está diciendo: esta nueva temporada no quiero, no me entran a la nueva temporada si continúan hablando lo que no hacen. Hablamos de que amamos, pero Él dice: el que me ama cumple mis mandamientos. Pero decimos que le amamos, y ahorita cantamos: te amamos. La levadura del fariseo es esa: ser un hablador, ser un hipócrita. Termina siendo peor, ¿cierto? O sea, uno ve el saduceo terrible, pero no piensa en este y dice: pues este es peor. Por eso es que generación de víboras le dijo a los fariseos. ¿Por qué digo que la línea es delgada? Se la puede tirar plena. Solamente puede tener levadura del fariseo aquel que conoce la ley y la habla. Yo no puedo decirle fariseo al inconverso. No le puedo decir fariseo. El inconverso no conoce a Dios, no conoce la Biblia. Para tener levadura de fariseo se necesita conocer la Biblia. Por eso es que es delgada la línea. Por eso es que es para nosotros. Por eso es que se lo dijo a los discípulos. No se lo dijo a la multitud, se lo dijo a los discípulos. Guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense de convertirse en aquellos que muestran ser algo que no son, que no hacen. Guárdense de ser creyentes en el templo, pero no en su casa ni en su trabajo. Guárdense de ser creyentes en su casa, en su trabajo, pero no en el templo. Guárdense de ser creyentes en el templo y en el trabajo, no en su casa. Las milaristas. Tenemos que ser íntegros. Íntegros. Entonces pensaba: wow, Señor, tú eres perfecto. Nosotros no entraremos a la herencia que Dios nos prometió y que nos dijo desde el comienzo de año: los voy a introducir a su tierra prometida, los voy a introducir. De cierto lo haré. Y van a ser hacedores.
de la palabra y no oidores ni habladores. Y hoy nos dice esto, nos viene hablando, es preciso que haya una Pascua perpetua, un reconocimiento perpetuo de la sangre del Cordero, un reconocimiento perpetuo de la comida que nos es, el alimento que nos es nuestro Señor Jesucristo, para poder salir de la esclavitud. Para poder salir de Egipto ellos tuvieron que tener esa Pascua, esa cena, comer del Cordero, comerlo todo. No saldremos de las esclavitudes que nos han perseguido sin alimentarnos de Cristo. Esa es la Pascua permanente en la que tenemos que vivir. Pero adicionalmente dice, ok, y esta nueva temporada nos entra con levadura. La levadura se queda en Egipto. La levadura se queda en Egipto. Cuando sales de la esclavitud, sale la levadura de tu vida. Esa religiosidad, esa hipocresía tiene que salir de nosotros. Y hablo de una manera fuerte porque así lo he recibido de parte del Señor. Es hora. Tenemos lo necesario. Hemos pasado por procesos muy duros, molinos muy duros en nuestra vida. Todos hemos derramado lágrimas en secreto que solo Cristo ha visto. Y Él nos dice, yo los he pasado por molino, para que ustedes puedan dejar atrás la levadura, para que puedan reconocer mi voz y puedan desear y anhelar mi camino. No hubo ningún proceso de lo que hemos pasado inútil. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos los dolores que solo Él conoce y que en ese desierto pudimos palpar, dan su fruto. El fruto es determinación a adorarle, a salir de la esclavitud, a adorarle, dejando todo atrás. Todo. La levadura se queda, ya es tiempo.